Hola amigos de nuevo a mi canal. Les quiero comentar que yo también soy un sobreviviente del abuso narcisista y te voy a comentar los rasgos que las personas narcisistas buscan en sus víctimas. Ellos nunca están con una sola víctima, siempre tienen a varios en la mira. Los narcisistas saben que encontrar a una posible víctima no es una tarea fácil, es como pescar el pez más grande con el menor esfuerzo posible y como depredadores que son. Es como buscar a una presa que más carne tenga y que más suplemento narcisista les dé con el menor esfuerzo posible. Las personas narcisistas se dedican a tomar energía, a robar los recursos de los demás. Al comienzo pueden parecer las personas más agradables y generosas y afectuosas que puedas conocer, pero en realidad lo que hacen es observarte, evaluarte y analizarte. Lo que quieren saber es si tú eres una presa que das de una manera fácil, si respondes rápido cuando te ayudan o te dan algo y das incluso mucho más a expensas de olvidarte de ti. No quiero que te culpes por ser una persona generosa, porque ser generoso y bondadoso es un rasgo maravilloso del ser humano. Estos son algunos rasgos que los narcisistas buscan en sus víctimas. Una baja autoestima. Las personas con baja autoestima a menudo buscan validación y aprobación de los demás. Los psicópatas narcisistas pueden aprovecharse de esta necesidad y manipular a sus víctimas al ofrecerles halagos y atención inicialmente. 2. Empatía excesiva. Las personas altamente empáticas pueden ser más susceptibles a las manipulaciones de un psicópata narcisista, ya que pueden sentir lástima o empatía por ellos, incluso cuando estos actúan de manera perjudicial. 3. Dependencia emocional. Aquellas personas que dependen emocionalmente de otros pueden ser fácilmente controladas por un psicópata narcisista. Estas víctimas pueden sentirse incapaces de dejar la relación, incluso cuando es evidente que es tóxica. 4. Tolerancia a la manipulación. Las personas que no son conscientes de las tácticas manipuladoras o que tienen dificultades para reconocer la manipulación pueden caer en las redes de un psicópata narcisista. 5. Necesidad de aprobación y aceptación. Las personas que desesperadamente buscan la aprobación de los demás pueden ser más propensas a ser víctimas de un narcisista que inicialmente brinda elogios y atención. 6. Falta de límites personales. Aquellas personas que tienen dificultades para establecer límites personales sólidos pueden encontrarse en relaciones donde un psicópata narcisista busca controlar y dominar. 7. Inseguridad social. Si una persona se siente insegura financieramente o socialmente, un psicópata narcisista podría aprovecharse de esta vulnerabilidad para ganar poder y control en la relación. 8. Historia de abuso o trauma previo. Las personas que han experimentado abuso o traumas en el pasado pueden ser más propensas a caer en relaciones con psicópatas narcisistas debido a patrones de comportamiento aprendidos o a una mayor susceptibilidad a la manipulación. Es importante destacar que estas características no hacen que alguien merezca ser víctima de un psicópata narcisista ni justifican el comportamiento abusivo del narcisista. Sin embargo, comprender estas dinámicas puede ayudar a las personas a reconocer y evitar relaciones tóxicas, así como buscar ayuda terapéutica para sanar y desarrollar una mayor resiliencia emocional. Las personas narcisistas evitan a las personas con buenos elementos personales o sólidas porque no pueden manipularlos. Los narcisistas tratan siempre de traspasar los límites muy rápidamente para probar si pueden salirse con la suya o si tú les pones límites a su comportamiento. Al principio empujan al límite y luego un poquito más. Actúan como los niños pequeños que tratan de ver si pueden conseguir algo o no. Si lo logran, piden un poco más. Por eso es importante para que tu recuperación del abuso con el narcisista sea eficaz, establecer límites con ellos, que empieces a analizar cuáles son tus límites que te afectas y así para poder protegerte de personas manipuladoras que tratan de romperlos. Si eres una persona sólida no conseguirá lo que quieren los manipuladores. Pensamos que necesitamos que nos validen porque así hemos aprendido a obtener nuestro valor, mirando al exterior y no a nuestro interior, pero cuando eres una persona que no le preocupa lo que los demás piensen de ti, no eres una presa fácil para las personas narcisistas o manipuladoras. Recuerda que tú sabes todo tu valor que está dentro de tuyo y que no necesitas la aprobación, ni la validación de nadie. Algunas personas creen que pueden cambiar a un narcisista o que pueden ayudarlos a superar sus problemas, pero esto es imposible. Lo mejor que puede hacer es alejarte en silencio y hacer el contacto cero. Si te gusta el video dale un me gusta, no te olvides en suscribirte al canal y activa la campanita de notificaciones por favor. Muchas gracias y hasta la próxima.